El licenciado Héctor Giuliano destapa la trampa de la deuda externa y cómo el gobierno de Milei ajusta solo para pagar intereses usurarios. Todos los gobiernos se han lamentado de la herencia recibida, pero todos la aumentaron. Lo pagamos con el ajuste que está haciendo el gobierno. El gobierno más hiperliberal que tenemos aumentan sueldos y jubilaciones debajo de la inflación. Quiere decir que están usando la inflación como forma de licuar la capacidad adquisitiva de la gente. Lo que criticaron en toda la campaña es un mecanismo de gobierno. El gobierno le dice descaradamente a los jubilados, no le damos aumento porque no hay plata. Simultáneamente se arrodilla ante los especuladores financieros y entonces con el dinero que le roba a los jubilados le paga a los acreedores especulativos financieros. La palabra se la tenemos que dar a quien más sabe de este tema en este momento en nuestro país, hace ya muchos años, que se ha dedicado al estudio del problema de la deuda externa y que es el licenciado Héctor Giuliano, que es una persona extraordinaria que me ha mostrado al principio de toda esta, el inicio de mi lucha pro vida, me ha mostrado lo que es la deuda externa y la importancia vital que tiene en cuanto a problema para la solución de nuestro país. Así que, querido Héctor, muy buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Bueno, igualmente, Chinda, y yo te agradezco a vos recíprocamente la invitación, la disposición para darle difusión a esto. No exageremos con eso del hombre que más sabe de deuda, pero sí que tengo un enfoque heterodoxo de la deuda y consecuentemente un punto de vista importante para difundir. Así que en principio estoy a tu disposición y espero serles útiles, ¿no?, a todos los espectadores. Yo, si me permitís un pequeño introito al tema, siempre digo que llevando esto a un nivel de difusión apta para todo público, lo que me interesa es que se comprenda cuál es la naturaleza y alcance del problema de la deuda. Es decir, frente a qué problema nos encontramos cuando hablamos de deuda. Porque si no, la gente cree, o le hacen creer, ¿no? La deuda está ausente. Vos fíjate una característica. La deuda está ausente del debate y hasta del comentario político. Totalmente, nunca se habla de eso. En la Argentina yo digo que se cumple una regla maldita. Todo lo verdaderamente importante es secreto. De eso no se puede hablar, de eso, y cuidado, porque si toca determinado tema hasta poder ir preso, ¿no? Bueno, pero dejando de lado ese aspecto, yo digo siempre, perdón los que me lo han escuchado otras veces, pero grábense, por favor, 3 conceptos preliminares que para mí son sustanciales. El primero y principal es que la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. Y el que no entiende esto, el que no entiende que el dinero domina al mundo y que la deuda es producto del poder financiero sobre el poder político, no entiende nada de lo que está pasando. Primer punto. El segundo punto que hay que tener presente es que la deuda no es un hecho aislado. La deuda es un sistema. Hay que entenderlo como tal. La deuda es un sistema viviente, por desgracia, y es viviente. No se puede soslayar. Y el tercero, que es lo más importante de todo, es lo siguiente. Siendo la deuda un sistema, ¿cuál es la lógica que lo rige? Todos nosotros hemos oído hablar 1000 veces de la usura como la posición abusiva del acreedor con respecto al deudor. Eso es lo que caracteriza operativamente la usura, ¿no? El hecho de que la capacidad... Repetilo, porque además siempre fue considerado un delito, aún en el derecho romano. Sí, en efecto, en realidad, primera declaración, tenemos que hablar de usura y no de tasa de interés. Porque la usura, como tiene una fundada mala fama, fue enmascarada con la palabra interés. Pero yo digo que no, que hay que hablar de usura, no de interés. Porque el interés, fíjate, es técnicamente la forma de cálculo de la usura. El interés es la tasa de usura.
¿Me explico? La usura se define como alquiler del capital prestado. Esa es la definición técnica de la usura, ¿no? O sea, yo presto dinero, puedo prestar también especie, ¿no? Pero presto dinero y en realidad el préstamo es un alquiler del dinero. Entonces, el alquiler del dinero se llama usura, ¿no? Viene del latín usus, mientras que la tasa de interés, sea 5, 10, 15, 50%, lo que sea, es la cuantificación de la usura solamente, es la forma de cálculo de la usura. Pero la usura tiene también para mí una dimensión mucho más profunda y perversa. Se piensa que el prestamista usurero se abusa, pero que en el fondo tiene razón. Y que lo que quiere es que le devuelvan su dinero. Toda la gente piensa eso. Claro, y yo digo que esa es una trampa de razonamiento, porque el prestamista usurero lo que realmente quiere no es que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca, porque la deuda circunstancial, coyuntural, deviene así una deuda perpetua. Y esta es la trampa de la Argentina con la deuda pública. La deuda pública ha sido armada para no poder ser pagada nunca, porque eso hace que entonces el capital financiero, quienes manejan el capital financiero en realidad, porque a veces uno habla del capital financiero, de esto, del otro, como si fuesen entidades impersonales, cuando en realidad detrás del dinero hay alguien que maneje el dinero. El dinero no tiene entidad autónoma, eso lo sabemos. Entonces, esta observación última yo pido que por favor los espectadores se la graben. La lógica final de la usura es que del prestamista usurero es que el deudor no pueda pagar nunca la deuda. Es claro, no pueda nunca dejar de ser deudor, ¿no? Esto es importante porque, bueno, ahora no me extiendo más, porque esta es la forma en que la deuda consolida lo que yo llamo la deuda como instrumento de dominio. Ya no la necesidad de la presión militar, política, etcétera, que van a seguir existiendo, sino el condicionante central de todo, que es el poder del dinero a través del sistema de usura de la deuda. Voy a dar en general unos pocos números para que sirvan de referencia sin abrumarlos, pero los tomo del presupuesto 2025. 3, 4 números nada más y los hago con números en redondeo en billones de pesos para no marear, porque si no la gente no le voy a tirar. Pero para que se tenga una idea, hoy la deuda pública es de unos 460.000 millones de dólares. La deuda pública total en cabeza solamente del Estado Nacional. De esos 460.000 o 470.000 millones de dólares de stock de deuda que debe la Argentina, tomando, insisto, solamente el Estado central, sin complicarla con la deuda nacional, la deuda de todo el país por provincia, municipio, etc. De esa deuda de 470.000, ¿cuánto le vencen a la Argentina por presupuesto? 131.000 millones de dólares. Una cuarta parte de esa deuda nos vence el año 2025. ¿Y cuánto se prevé que pague la deuda de esa deuda por capital la Argentina? $0. No se paga un centavo de capital o principal, se llama así en matemática financiera, es capital o principal de la deuda. Esta como regla, y esta regla rige desde hace 50 años, desde la gestión Martínez Dios hasta la fecha. Todos los gobiernos se han lamentado de la herencia recibida, pero todos la aumentaron. Y la aumentaron bajo este mismo esquema de no pagar capital, sino pagar intereses y renovar el capital. Es decir, por eso hablaba yo de deuda perpetua. ¿Por qué? Porque la Argentina, 131.000 millones de dólares es más que el presupuesto de un año de la Argentina. El presupuesto de un año de la Argentina
convertido a dólares, ¿no? Yo para usarlo en moneda constante da un gasto de unos 106.000 millones de dólares. Imagínate que de dónde podría la Argentina poder amortizar los 131.000 que le vencen. Ni borracho, ni loco puede ser. Entonces piden más plata. Es claro, ¿y cuánto pagan de amortización de capital? $0, porque hasta el último centavo de capital que vence se renueva, se hace novación de deuda, es decir, se retira el bono viejo y se entrega un bono nuevo. Y lógicamente cuando yo renuevo una deuda con un usurero, no la renuevo en mejores condiciones de las que tenía la anterior, sino en condiciones más gravosas. Por eso los intereses de la deuda en este momento están subiendo en forma mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque al renovar toda la deuda, al patear para adelante deuda renovando, yo tengo que aceptar condiciones cada vez más gravosas. Y no hablemos de aquellas condiciones que no son financieras, aquellas condiciones que están escondidas bajo la mesa. Concesiones, privilegios, oportunidades, etcétera, que es la que maneja el capital económico financiero que controla la deuda. El logro que se está obteniendo de esto es irrisorio, porque se patea deuda a 35 días, a 60 días, a 90, 120 días. Lo máximo que se patea es un año. ¿Y qué ocurre cuando esa deuda está venciendo? No se puede pagar ni un centavo. Y en consecuencia, cada licitación es renovación de los vencimientos, sistemáticamente. Esto no es nuevo, esto es de años, esto es de toda la vida. Esto es desde Martínez de Oz hasta la fecha. Por eso han pasado gobiernos militares, radicales, pero menemista, kirchnerista, Alianza, Macri, Milei, etcétera. Todo viene así. ¿Por qué? Porque esta es la política que yo llamo de gobernar con deuda. Es decir, existe una superestructura de dominio instaurada a través de la deuda y los gobiernos de turno lo que tienen que hacer es vivir renovando deuda y pagando cada vez más intereses. Porque la deuda no se paga, pero los acreedores no comen vidrio. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que sí se paga como gasto público son los intereses. Entonces ahí vamos a los números, para que la gente lo tenga claro. Los intereses a pagar, el capital no se paga, pero se pagan intereses por 12 billones de pesos. ¿Y cómo los pagamos, Héctor, querido? Bueno, ahí viene el tema. Lo pagamos con el ajuste que está haciendo el gobierno. ¿Por qué? Porque el ajuste se está haciendo a través de la inflación como medio de ajuste. Es decir, el gobierno está licuando el gasto público. ¿Por qué? Porque las remuneraciones, las jubilaciones, los planes sociales y muchos de los gastos de consumo, ¿no?, se van licuando con la inflación, medidos en dólares. Se van licuando. Hacia el tiempo perdieron su valor, por supuesto. Pero no solamente perdieron su valor, sino que es parte de una política sistemática por la cual oficialmente los salarios, las jubilaciones, los planes sociales aumentan menos que los precios, con lo cual en términos reales, es decir, descontando la inflación, perdemos. Los jubilados en el último año porque yo también estoy incluido, hemos perdido aproximadamente un 30% de nuestros ingresos reales. Claro. Varía, son promedios, porque no todos ganan lo mismo, no todos, tenemos un sistema jubilatorio que más de la mitad de los beneficiarios está cobrando la mínima debajo del nivel de pobreza. Así que decir jubilado... En realidad, la jubilación debería mantener su valor eternamente en una economía sana, no sujeta a la ideología de la usura y de la deuda. Entonces, por eso esto, y el año que viene proporcionalmente voy a cobrar lo mismo, y la capacidad adquisitiva que voy a tener como jubilación sería la misma hoy que dentro de 20 años. Fuera de
régimen financiero y usurero, ¿no? Mira, por eso señalo esto importante y bien irritativo, porque esto se escamotea a la opinión pública, claro, y es la trampa que le están robando a todo el mundo, a asalariados, a jubilados. La licuación viene porque se genera la inflación, y con la inflación proporcionalmente ese dinero que se paga a los jubilados y demás perdió totalmente el valor, en tanto que el interés de la deuda aumentó enormemente con el paso del tiempo y aumentamos nuestro endeudamiento. Claro. Vos fíjate digamos, qué hipocresía tan grande. Los liberales son los primeros, esto es una verdad de perogrullo que cualquiera que va a la facultad lo sabe, pero los liberales han hecho una bandera de su campaña contra la inflación como impuesto inflacionario. Y es cierto, técnicamente la inflación actúa como un impuesto, actúa al revés, no pagándolo directamente, sino pagándolo por la detracción que te supone a vos el valor depreciado de la moneda. Exactamente. Y ahora el gobierno más hiperliberal que tenemos, como todos los gobiernos anteriores, aumentan sueldos y jubilaciones debajo de la inflación. Quiere decir que están usando la inflación como forma de licuar la capacidad adquisitiva de la gente. Pero por eso digo, lo más es irónico y es lo están haciendo ellos. Lo que criticaron en toda la campaña es un mecanismo de gobierno. Sí, pero esto viene desde la época del ingeniero Alzogaray y compañía. Cuando decía chiquita, había que ajustarse los cinturones, ¿te acordás? Es claro, exacto. El otro día estaba viendo un cálculo que te debe interesar a vos también, porque tomaba el valor promedio de una escuela secundaria. Sale 1.300 millones de dólares promedio. O sea, en una hora de pago de intereses, estamos pagándole a los acreedores usureros el equivalente de construir una escuela secundaria. O sea, 32.000 millones de pesos por día equivalen a construir 24 escuelas. Entonces, después no hay plata para salario, no hay plata para jubilados, no hay plata no hay plata para obras públicas. El gobierno Milei tiene paradas unas 2.000 obras públicas. Algunas porque las ha suspendido y las que no puede suspender porque están respaldadas por contratos, no le gira los fondos. Y por eso la industria de la construcción, con las obras públicas, está clamando a los gritos de que el gobierno reactive la obra pública, porque el gobierno está fabricando recesión. El presupuesto se ha sobredimensionado, por ejemplo, en la Secretaría General de la Presidencia, que la ocupa la hermana del presidente, ¿no? Porque, ojo, que acá estamos con cierto nepotismo gubernamental, ¿verdad? El presidente tiene como alter ego, tiene a su hermana en la Secretaría General de la Presidencia y ya se hizo notar varias veces que el presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia aumentó en forma relevante, ¿no? El ministro de Economía, Luis Caputo, es primo del asesor estrella del presidente, Santiago Caputo. Y los dos son familiares de Nicolás Caputo, que es el hermano del alma del presidente Macri, y beneficiario también de obras públicas y de promociones industriales, como la de Tierra del Fuego, ¿no? Que por eso no se tocaron las promociones en Tierra del Fuego, ¿no? O sea, acá hay hijos y entenados, ¿no? Hay que entender que la deuda es nuestra principal hipótesis de conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto no es solo militar, el conflicto existe siempre que existe contraposición de intereses y que esa contraposición de intereses no pueda solucionarse por la racionalidad, sino por la fuerza, por el poder o por... Y como nosotros estamos en una situación tan desventajosa, si existiera en algún momento un gobierno que quisiera atacar
que quisiera confrontar y no convivir permanente y eternamente por esta deuda, que la deuda se transforma en una deuda perpetua. Perdón, que quiero acotar, perdón la interrupción, Sí, sí. que esa deuda representa la pérdida de recursos continuos, que es la garantía de esa deuda. El acceso a nuestros recursos, a todo, el petróleo, el litio, a todo. O las concesiones, claro, la estamos pagando en especie también. Exactamente. La estamos pagando en especie. Por eso no les interesa tanto. Es más, pero una cosa importantísima, estos 12 billones de pesos de intereses no son todos los intereses a pagar. No sabemos cuáles son los intereses porque el gobierno no informa cuántos intereses capitaliza por anatocismo. El anatocismo es el interés compuesto. El interés no pagado se suma al capital y devenga nuevos intereses. Correcto. Es el interés compuesto, lo cual es sinónimo de la usura. Interés sobre interés, que eso sí está penalizado. Bueno, y el otro día un hombre de línea liberal del SEMA, el doctor Carlos Rodríguez, lo dijo, lo denunció abiertamente. Dice, el gobierno presenta los intereses a pagar, pero no informa cuáles son los intereses que capitaliza. Y adelantó que los intereses que capitalizan llevarían al déficit el presupuesto público. Así que, caramba, ¿quién nos dice que está equilibrando el... No el pobre cristiano que cobra 80.000 pesos de sueldo, sino ahí está el déficit. Ahí está el asunto, pero lo está diciendo un mismo referente. No nos olvidemos que acá entre los más duros críticos del gobierno están liberales que no quieren quedar pegados con el posible fracaso de este. ¿Por qué? Porque Milei amenaza terminar haciendo lo mismo que Macri, pidiendo un salvavidas de salvataje, que ya lo están pidiendo. Vos date cuenta que están peregrinando Milei, Caputo y su funcionario para pedir 15.000 millones de dólares para poder salir del cepo, y no lo consiguen. Caramba, 15.000 millones de dólares a nivel lo que debemos no es nada. Es nada, y no lo pueden conseguir. Bueno, queridos amigos, entonces continuamos. Héctor, tenés que cerrar esta idea para que nuestros oyentes comprendan toda esta importancia vital para nuestro país del endeudamiento externo y cómo se sale. Bueno, tu pregunta acerca de las alternativas desde ya excede todo tiempo de desarrollo, pero lo puedo sintetizar en 3 conceptos que yo pediría que la gente que por lo menos lo razone, lo tenga presente. Para mí tiene que hacer 3 cosas, porque todas las cosas tienen que ser 3, ¿no? Sí. Para ordenarme mentalmente y en forma trinitaria. La primera medida que debiera hacer el gobierno, en mi opinión, es el blanqueo de la insolvencia. El rey está desnudo y alguien tiene que decirlo. No se puede vivir en esta ficción de decir el país es solvente. No. Los gobiernos y los ministros de Economía en particular están mintiendo a la población diciéndole que la Argentina es solvente cuando no lo es. Solvente es cuando vos podés pagar. Una deuda de 460.000 millones de dólares no se puede pagar. Y los vencimientos anuales tampoco. Y ni siquiera podemos pagar los intereses. Entonces tiene que salir de algún coraje político el blanqueo de la insolvencia, diciendo esto. Esto implicaría un default. La palabra default significa incumplimiento, es decir, el blanqueo del incumplimiento. Pero a diferencia de lo que muchos hacen, que es un planteo de tipo ideológico, de barricada, no pago de la deuda, no. Este es un tema donde no nos podemos hacer los locos, porque el poder mundial es el poder del dinero. Entonces hay que manejarse con una lógica que no salga del encuadramiento lógico. Y para mí es muy simple. El blanqueo de la insolvencia a través del default, a través de una declaración formal que blanquee la realidad, que el país no puede pagar y no piensa seguir con esta ficción de renovar eternamente deuda pagando cada vez más usura, porque el país tiene que liberarse de la usura, ¿no? Ese planteo tiene que ser acompañado de un inmediato pedido de renegociación de la deuda, no de un repudio.
El repudio para mí sería tácticamente un error, porque coloca a la Argentina fuera del marco legal. Yo repudio una deuda, no. Yo lo primero que digo, como una empresa en estado concursal, en estado de quiebra, señores, yo no puedo pagar. No estoy mintiendo, estoy diciendo la absoluta realidad. Los que mienten son los actuales gobernantes, todos los gobernantes que al revés venden la imagen. No, sí, nosotros podemos pagar cuando es mentira. Están refinanciando deuda continuamente y cada vez más grave. Consecuentemente, este punto de blanqueo de la insolvencia es el primero. Default. Bien. El tan temido default. El segundo va unido al anterior. Y es el complemento indispensable, porque los tres no se manejan, uno sí y otro no. O van los tres o no va ninguno. Correcto. El segundo es la cuestión de la ilegitimidad, porque como en todo Estado... El segundo sería la renegociación planteando la cuestión de la ilegitimidad. No. A lo mejor no me... El primero es plantear una realidad, la insolvencia. Sí, no podemos pagarla. Crear una situación de hecho. De hecho, no salirse del marco legal, sino una situación de hecho. Justamente los liberales que tanto asocian el comportamiento del Estado al comportamiento de la empresa privada, y como cuando una empresa privada no puede pagar, se presenta en concurso de acreedores. Entonces, fuerza de esa manera el segundo punto, porque el primer requisito es hacer una auditoría de las acreencias. De lo que debes, claro. Cuando una empresa se presenta en concurso, en quiebra, lo primero que dice, yo no puedo pagar. Entonces el juez lo primero que dictamina es una auditoría sobre las acreencias para que cada uno de los acreedores aparezca y demuestre la legitimidad de sus reclamos. ¿Me explico? ¿No? Sí. Entonces, ahí le vamos a conocer la cara a nuestros acreedores, porque nuestros acreedores son secretos. Los gobiernos son cómplices de los acreedores y mantienen en el anonimato quiénes son los dueños del capital prestado a la Argentina. Por eso yo vengo pugnando hace décadas en el censo de acreedores. La Argentina tiene que tener un censo de acreedores que hoy de manera informática se puede tener al día. Cada vez que un papel cambia de mano, señores, tiene que informar al gobierno argentino, porque el gobierno argentino tiene el derecho de saber a quién le debe. ¿Por qué? Porque cuando se sienta a hacer los megacanjes de turno, se sienta con algún acreedor, ¿verdad? No se sienta con cualquiera. En ese momento sí aparecen acreedores y con un agravante que por convención internacional los titulares de las acreencias se mantienen en secreto. O sea, estamos frente a una deuda mayúscula y secreta. Entonces, primer punto, blanqueo de la insolvencia. Segundo punto, como correlato del anterior, auditoría de la deuda. Porque si vos entras en insolvencia, lo primero que pedís es pongan las cuentas claras, no oculten más la deuda, no mantengan el secreto la deuda y los acreedores. Queremos saber cuánto debemos, cuál es la legitimidad de esas acreencias y quiénes son nuestros acreedores. Auditoría y determinación de la legitimidad de cada acreencia. Claro. Y la tercera parte, la tercera cuestión o requisito es la determinación de responsabilidades, porque estamos en un país donde se han cometido todo tipo de irregularidades con respecto a la deuda, desde la causa Almozuno hasta los megacanjes, y resulta que existen irregularidades, existen delitos, pero no hay delincuentes, nadie va preso, todos sobreseídos, la deuda está sustraída del derecho, de la legitimidad. Es lo que tantas veces el doctor, amigo y bueno, una autoridad, Miguel Ángel Espeche, Gil, como Graciela González, que es su adjunta, como también el doctor Julio González. Esto es el ABC de un esquema legal, la determinación de responsabilidades por los incumplimientos de deberes del funcionario público, porque el primer deber de un funcionario público que se está violentando todos los días es tomar deuda sin la más miserable capacidad de repago.
porque con eso estoy fabricando usura. Estoy cayendo en el condicionante que señalaba al principio. Al tomar deuda impagable, yo condeno al país que esa deuda sea inexorablemente refinanciada in eterno. Y en consecuencia, una deuda coyuntural deviene una deuda perpetua. Entonces, lo resumo: insolvencia, ilegitimidad y responsabilidades. El día que haya un gobierno que tenga la capacidad, la honestidad y el coraje de hacerlo, ese día vamos a tener una nueva Argentina. Lo terrible cuando los políticos estos de turno y los anteriores hablan del déficit del Estado, ni siquiera mencionan. Claro, la deuda es el principal gasto, se paga más de deuda que de jubilaciones. Entonces se engaña a la gente diciéndole el principal gasto público son las jubilaciones. No, se confunde jubilaciones con gasto público social, que no es lo mismo. No. Además, el jubilado es un acreedor del Estado y es un acreedor más legítimo que el especulador financiero, porque yo toda la vida aporté compulsivamente al Estado y el Estado tiene la obligación de devolverme el dinero que yo le di, mientras que estos especuladores financieros vinieron a especular con un Estado que sabía que no le podía pagar para gozar del privilegio de la usura. Y el gobierno, como ahora, el gobierno le dice descaradamente a los jubilados, no le damos aumento porque no hay plata. Pero a la vez, simultáneamente, se arrodilla ante los especuladores financieros y entonces, con el dinero que le roba a los jubilados, le paga a los acreedores especulativos financieros. Más irritante, imposible. Es terrible y más injusto y más... Yo no quiero deprimir a la gente, pero pienso sinceramente que la única posibilidad que el argentino medio despierte a una realidad, que lo mueva a una reacción frente a toda esta impostura, es este cachetazo de la realidad, donde vea cómo le están robando. Porque se cumple lo que decía Scalabrini Ortiz hace ya 70, 80 años, que dice, cuando un economista le explica a usted una cosa y no lo entiende, hágaselo repetir despacio, clarito. Y si aún así no lo entiende es porque lo están estafando. No hay ningún misterio. No hay ningún misterio en la economía y en la finanza que no pueda ser explicado. Y los economistas, la principal obligación que tienen es no confundir a la gente, sino al revés explicarle. Pero no, a la gente se la hacen difícil. No, hasta le hablan en inglés. No, porque el rollover de las obligaciones, el rollover quiere decir renovación, ¿verdad? Y jurídica. La gente no tiene ni idea de lo que es el rollover, yo tampoco. Claro. Entonces dice, no, porque tenemos un crawling peg del 2% mensual. Y la gente no sabe nada. El crawling peg es la mini devaluación mensual que tienen. Claro. Y se hablan, como quien dice, en difícil para que la gente no entienda, ¿no? O sea, los economistas están... los economistas del establishment están no para aclarar, sino para engañar a la gente, para distraer el objetivo, y por eso de la deuda, que es lo más importante, no se habla. No sé si... Clarísimo, Héctor, clarísimo. Creo que a todos nuestros oyentes me incluyo, aclarado, enseñado la importancia capital monstruosa del tema de la deuda externa. Como vos en una oportunidad dijiste, el gran elefante que hace pivotear alrededor de él todo el destino de nuestro país. Y si no lo vemos los argentinos, no podremos salir nunca, y creo que nuestro ser nacional desaparecerá en un estado de esclavitud perpetua. Y también perdiendo la obligación cristiana de velar para que todos los argentinos tengan un nivel digno de vida, ¿no es cierto? Oh patria, tu frente abatida, de esperanza la aurora lució. Tu adalid valeroso ha jurado restaurarte a tu antiguo